Como ya lo anunciábamos antes de hacer la pausa, en un informe especial vamos a hablar del tema salideras bancarias, un tema muy polémico del que se está hablando mucho hoy en nuestro país, especialmente luego del caso trágico de Carolina. Así es, y se ha aprobado una ley en las últimas horas en el Congreso, los diputados la aprobaron, tiene que ver con intensificar medidas de seguridad para que, por supuesto, la gente esté mucho más cubierta en las operaciones que hace, por ejemplo, no que pueda ser vista desde lejos o desde quien está detrás de ella, de cuánto es lo que retira en dinero. En otros casos se hablan de puertas que pueden existir de seguridad para ingresar a la parte de cajas o no ponerlas en planta baja, sino ponerlas en un primer piso, y un control exclusivo para que ingrese a ese primer piso quien va a hacer una operación en una de las cajas directamente. Pero nosotros decidimos hablar con los empleados bancarios, en este caso con quienes los representan, para saber por qué se sienten o por qué son señalados en muchos de los casos como las personas que marcan y que dan los datos de lo que puede llegar a ser un caso de una salidera bancaria. En este caso, como ustedes podrán observar, de fondo tenemos la imagen de lo que ocurrió con la salidera bancaria de Carolina. En este caso, el hecho tal vez, Gabriela, que conmocionó al país, ¿no? Es verdad, cómo se conocían estas imágenes. Recordemos, Carolina estaba embarazada de su primer bebé, su primer hijo, fue a extraer dinero, por lo que se decía una compra de una vivienda, un alto monto. Según las declaraciones de los familiares, el cajero le habría dicho que volviera al día siguiente, y aquí comenzó toda la sospecha, ¿no?, de cuando Carolina retiró ese dinero acompañada por su madre, llegó hasta su casa y fue allí detenida por estos delincuentes que le dispararon. Cajeros, tesoreros, personas señaladas como empleados bancarios que en muchos de los casos pueden marcar y aportar datos a los delincuentes. Es por eso que nosotros hablábamos con ellos, pero el tema es tomarlo también de esto. ¿Qué pasó con los empleados bancarios en todo este tiempo? Porque antes, si uno hablaba de las carreras para estudiar, como el caso de los doctores, ingenieros, que más dinero aportaban y para poder tener un buen nivel de vida, hace años los bancarios estaban dentro de esta grilla también. Claro. Un empleado bancario en la Argentina ganaba muy bien. Hoy por hoy dicen estos empleados que tienen hasta un 30% de retroceso salarial, y esto se nota. Hay reclamos, algo que jamás a alguien se le hubiera pasado por la cabeza, como es que reclaman hasta el pago de las horas extras, que debería ser por demás entendido que se los tienen que pagar. Y el otro tema, las capacitaciones que se hacen luego de los horarios de trabajo en muchas entidades, personas que entran a trabajar a las 7, 7:30 de la mañana, y a las 5 de la tarde tienen que ir a un curso de capacitación, lo cual significa que ya no pueden prestar la atención suficiente porque hasta las 9 de la noche están sumamente cansados. Además, lo que piden en muchos de los casos también es más empleados para trabajar, para que un empleado bancario pueda estar atento en caso de que exista una persona estacionada y colaborar con el mismo policía que está encargado de la seguridad. El tema de los policías es algo principal que se toca hoy, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque lo que se está pidiendo también se está solicitando que estos policías que hacen este tipo de custodias, no hagan trabajos adicionales, por ejemplo, en la noche, ¿no? Y lleguen después cansados, sin descansar lo suficiente para poder cubrir, por ejemplo, la seguridad de una entidad bancaria, porque no van a estar tan atentos como lo podrían hacer si están, por supuesto, descansados correctamente. Escuchamos la primera parte ahora del testimonio de Mario Matic, que representa a los empleados bancarios sobre esto, ¿no? Salideras bancarias, y los señalados que son ellos cuando dicen que en realidad podrían aportar también a la misma seguridad de los clientes. Esto, obviamente que no negamos que pueda darse esa situación, no es lo normal, no es lo habitual, pero acá yo también hacía automáticamente una relación y una referencia a que esto viene aparejado también de una problemática, como te decía, de incumplimiento en el orden de las condiciones de trabajo del personal. El personal es una lucha constante en cuanto a de reclamo para que pongan la cantidad de personal suficiente
como para que a su vez el cajero también pueda observar, pueda estar atento, pueda colaborar con la visión de trabajo, y no ser una máquina de trabajo. y no, exactamente, que no levanta a veces, no puede ni levantar la cabeza ni a veces ni ve la cara del cliente. Bueno, y otro de los temas es que también lo que solicitan y lo plantean también los empleados bancarios es que si hay un policía no solamente esté dentro de la entidad bancaria, sino que haya otro oficial, otro agente fuera de la entidad bancaria, en la vereda, viendo también el movimiento que existe fuera del banco. De alguna manera provocar una intimidación, ¿no?, al delincuente que está estudiando todos los movimientos de clientes a los que podría, por supuesto, después asaltar. Claro, porque vivimos en tiempos, y desde hace mucho ya, que no se controla en la infraestructura, el diseño que tienen los bancos. En muchos bancos aquí, sin ir más lejos, en la provincia de San Juan, en el centro, frente a Plaza 25 de Mayo, usted puede estar mirando el movimiento de alguien desde la misma plaza, desde la vereda de enfrente, porque de esa forma está diseñado. Sobre el tema policías hablamos también con Mario Matic. Por un lado, y esto no significa hablar mal de la policía, al contrario, creo que es en beneficio también de los mismos policías, porque muchos de los policías que realizan turnos adicionales en los bancos, es que lo realizan luego de haber trabajado su jornada habitual, o sea que el nivel de atención y capacidad de respuesta seguramente es menor al que debería ser. Entonces me parece que tendría que haber personal específicamente destinado desde la policía a cubrir internamente en los bancos, y adicionalmente, ¿por qué no?, también uno en la puerta de los bancos, donde ya eso también va a generar un efecto, una sensación de, si se quiere, protección, de control. Bueno, se han producido algunos cambios también en las entidades bancarias en cuanto a establecer lo que se hace ahora, ¿no?, un vidrio entre el cliente y el cajero que va hasta el techo. Ya no hay contacto por ahí que era más cercano con el cajero, y que esto ha cambiado en algunas entidades. Hay otro tema que siempre fue criticado y que en este caso van a escuchar ustedes, está de acuerdo el representante de los empleados bancarios, y es el tema celulares. Todos sabemos que los empleados bancarios se les permite tener celulares, si bien no un uso irracional, pero sí se puede observar como a veces un empleado puede mandar un mensaje de texto, por ejemplo, o tiene oficinas atrás donde puede ir a tomar un café y enviar un mensaje de texto, y eso es lo que ha sido criticado y se pide que se cambie, que se modifique. Hay empresas donde un empleado, antes de trabajar, deja en un casillero entre sus pertenencias el celular para que no tenga contacto con el exterior directamente. Este es el último tema que hablamos con Mario Matic, representando a los empleados bancarios. Algunos colegas bancarios quizá han manifestado un cierto disconformismo en ese sentido, pero antes de la aparición de los celulares, y hoy todavía tenemos la comunicación a través de los teléfonos fijos, ante cualquier problema o situación de emergencia que se necesite efectuar un llamado, una comunicación. Así que yo creo que eso, como decía al principio, ayudaría como un elemento más a tratar de coartar o evitar, porque también a su vez la delincuencia se va profesionalizando, ¿no?, adaptándose a los medios que hoy existen, y me parecería una medida bastante interesante la de bloquear los celulares.